Bueno, hablemos un poco sobre esto que les he venido diciendo desde el principio del programa sobre la autoría y la participación en el derecho penal. Y de esta tesis de Klaus Roxin sobre el dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Yo entiendo y sé que seguramente cuando les hablo de estos temas, muchos estarán pensando, bueno, ¿con qué se come esto? Yo voy a tratar de ser lo más didáctico y pedagógico posible para que todo el que me esté escuchando me pueda entender. En derecho penal existen dos tipos básicos de participación en el delito. El autor, el que comete el delito, y los que solemos llamar partícipes, que son los colaboradores o los cómplices, ¿no? Hay varios criterios, muchos criterios para distinguir entre la autoría y la participación. Entre cómo vamos a castigar al autor y cómo vamos a castigar al que es solamente cómplice. Pero el que adopta la mayoría de las legislaciones en el mundo, incluyendo la venezolana, es la tesis del dominio del hecho. La tesis del dominio del hecho es muy, muy sencilla de entender. Será autor del delito el que tenga el dominio del hecho. Por ejemplo, el que acciona el arma es el autor del homicidio. Y será partícipe sencillamente quien no tiene el dominio del hecho. Por ejemplo, el que le da el arma al tirador a sabiendas de que éste va a matar a alguien. Este tiene una participación accesoria. Tiene un grado de complicidad. Entonces, en base a eso es que se distingue entre autoría y participación gracias a esta tesis del dominio del hecho. O sea, se basa en el dominio que tenga el delincuente, en este caso, del hecho delictivo. El dominio del hecho, a su vez, se divide en tres criterios más, que tampoco los voy a abollar acá explicándoselo, porque solamente nos vamos a quedar con uno de estos criterios, que es el dominio de la voluntad. Pero el dominio de la voluntad también tiene varios criterios, varias tesis, pero tampoco nos vamos a poner acá. Vamos con lo que nos interesa acá. Dentro de lo que son las teorías o las tesis del dominio de la voluntad, hay varias teorías y una de ellas es el dominio de la voluntad en los aparatos organizados de poder, que es lo que nos interesa el día de hoy. Sí, fíjense, acá un pequeño inciso. A lo mejor les parece un poco tedioso todo esto de que, por lo menos en el derecho penal, todo esté teorizado y esquematizado, y sea como que de una cosita pues sacamos como que 3 más y de esas 3 sacamos como 10. Eso es así porque lo que debe ser es que el derecho penal en líneas generales debe tratar de abarcar todas las situaciones bajo las cuales se debe castigar a una persona por la comisión de un delito. Y todas estas situaciones que debe tratar de abarcar el derecho penal deben ser en base a los hechos. Es decir, que tienen que ser objetivas. ¿Por qué? Porque eso le crea seguridad jurídica al ciudadano, ¿verdad? Y no que las personas puedan ser detenidas o juzgadas penalmente por cuestiones meramente subjetivas, ¿ok? Por tu pensamiento o por tu opinión, que es lo que normalmente está pasando acá en Venezuela, y eso tiene que ver con algo que se llama el derecho penal de autor o el derecho penal del enemigo, que de eso pudiéramos hablar en otro momento. Volviendo acá al tema. Entonces, volviendo acá a esta tesis que ideó Klaus Roxin. El dominio de la voluntad en los aparatos de poder corresponde al caso en el que el sujeto que actúa, el torturador, por ejemplo, el funcionario del SEBIN, del DGCIN, él no lo hace coaccionado ni lo hace engañado. Él simplemente está jugando un papel ejecutor en ese engranaje que es el aparato de poder. Él simplemente está cumpliendo una orden. Y el aparato de poder es sencillamente, o sea, para dárselos con ejemplos, ¿cuál pudiera ser el ejemplo de los aparatos de poder dentro de esta teoría? El SEBIN, DGCIN, la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. En cuanto a la específica cuestión de la atribución de responsabilidad penal individual, o sea, tanto al que ejecuta como al que ordena
la tortura o la comisión de cualquier otro delito de lesa humanidad. A los superiores, por las órdenes emanadas por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, hay algunos que han criticado esta teoría, porque supuestamente adolece de algunas inconsistencias dentro de la dogmática penal y la teoría, etcétera, etcétera. Aun cuando acabamos de señalar ahorita que han habido personas que han sido juzgadas, condenadas, sentenciadas en base a este criterio, así como también la Corte Penal Internacional, porque no solamente es que lo establece el artículo 25 del Estatuto de Roma, como lo acabo de decir, sino que hay ya una persona que fue condenada en base a esta teoría. Entre tanto que Klaus Roxin ha escrito sobre este tema, a mí me parece importante leer un poco sobre algo que él denomina, una tesis que él denomina con respecto al dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, que es sobre, él la llama el hombre de atrás. Señala que esta tesis encuentra su sustento en el entendido de que una organización delictiva o una organización investigada de poder que puede, en base a ese poder, cometer delitos, los hombres de atrás o Hintermänner, como lo dice él en alemán, ordenan delitos con mando autónomo. Pueden en estos casos ser responsables como autores mediatos. El hombre de atrás, para Klaus Roxin, es un autor mediato y tiene tanta responsabilidad como el que ejecuta el delito. Por eso es que hierra la ley de torturas venezolanas cuando le da una pena inferior que la que le da al torturador, se la da al autor mediato, ¿no? Entonces, haciendo mención nuevamente al caso de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue, en este caso, el tema de su juicio, él actuó como el hombre de atrás, en un aparato organizado de poder. ¿Cuál es ese aparato organizado de poder? El nacionalsocialismo de Hitler y la famosa solución final, que fue lo que él en definitiva ejecutó. En el caso del dictador argentino Videla, también era el hombre de atrás, quien ordenó ejecutar todas las atrocidades y todos los delitos por los cuales él luego fue condenado, fue sentenciado. Y también el caso de Fujimori. Fujimori, como presidente del Perú, ordenó a un grupo del ejército peruano las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Acá también Fujimori era el Hintermänner, es decir, era el hombre de atrás. Vamos con un poco de música, vamos a escuchar. Bueno, ¿por qué resulta tan importante haber hablado de todo esto? Que tal vez, no digo que tal vez les aburra un poco el tema, pero tal vez los abrume un poco, porque reconozco que son temas muy, muy densos, que, como les decía en el bloque anterior, hay que buscar la manera de explicarlos lo más didáctico posible y lo menos técnico posible para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, como para complementar todo lo que he dicho hasta ahora, voy a hablar nuevamente del Holocausto nazi. Pero esta vez vamos a hablar un poco de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg o los procesos de Nuremberg fueron una serie de juicios que fueron por iniciativa de los aliados, de los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, y en los que se sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios, colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos cometidos contra la humanidad. Estos juicios se desarrollaron pues, en la ciudad alemana de Nuremberg, por eso la denominación, porque allí funcionaba el tribunal, entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. El proceso porque se iniciaron varios juicios, varios procesos, ¿no? Pero el que tuvo mayor repercusión en la opinión pública
a nivel mundial fue, por supuesto, el conocido como el juicio principal de Nuremberg o juicio de Nuremberg, sencillamente. Este fue dirigido contra 24 de los principales dirigentes que sobrevivieron al gobierno nazi, que fueron capturados, por supuesto, pero hubo otros 12 procesos posteriores y prácticamente pues en paralelo con los juicios de Nuremberg, estos fueron conducidos por un tribunal militar de los Estados Unidos, entre los cuales se encuentran, y voy a hablar acá de uno de estos casos que resulta muy apropiado para el contexto venezolano. Se encuentran los llamados el juicio de los doctores y el juicio de los jueces. Entonces, volviendo otra vez al tema de los juicios de Nuremberg. Acá, una de las cosas que se hizo, que fue novedoso, fue la tipificación de los crímenes. La tipificación dentro de lo que es el derecho penal es sencillamente pues crear un delito, o sea, crear todo lo que son los elementos que componen un delito, los elementos normativos y todas estas cosas que uno como penalista pues debe saber. Pues esa es la denominación, tipificación. Entonces, la tipificación de los crímenes en Nuremberg y los fundamentos de su constitución significó por supuesto, un enorme avance a nivel jurídico, pues, ya que eso se aprovechó con posterioridad, por lo menos lo aprovechó principalmente las Naciones Unidas, para el desarrollo de una jurisprudencia en materia de crímenes de guerra. O sea, una jurisprudencia porque eran en base a las decisiones que emanaron de los tribunales de Nuremberg, sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que también eran conceptos novedosos para esa época, así como la constitución más tarde, para el año 1998, de la Corte Penal Internacional. Al principio, la legitimidad de los tribunales de Nuremberg estuvo un poco entredicho. Primero, porque no existían precedentes similares en toda la historia de algo similar que tuviera que ver con el enjuiciamiento universal, con la jurisdicción universal, así como los trabajos que se realizaron dentro de todo lo que fue dentro de lo que fueron los juicios, los tribunales los juicios de Nuremberg, con todo esto que les estoy indicando sobre la creación, la tipificación de los delitos, que también eran inéditos para el momento. Sin embargo, todo esto, por supuesto, como les digo, sentó las bases para la constitución de lo que se conoce hoy como la justicia internacional y la jurisdicción universal.